que hacemos cuando definimos nuestro problema. Así que les pregunto qué problema estoy tratando de resolver aquí. Aquí a la derecha vemos dos artículos. El primero que habla que están promoviendo que el COVID se convierta en un signo zodiaco para que la gente crea en él. El de abajo habla de un estado en los Estados Unidos, a Wisconsin, que le mandó lápidas a las personas que dicen votamos, ¿verdad? Y en este caso, los dos artículos, bueno, son falsos. Ah, son falsos, así que el problema que quiero resolver el día de hoy es la información falsa. Creo que tanto los Estados Unidos como México son víctimas de, de información falsa, ¿verdad? Está aumentando más y más. Así que vamos a usar estas preguntas a la izquierda para guiarnos en la definición de este problema. Ujú. Entonces, primero, la primera cosa que nos preguntamos es, ¿qué información o qué datos podemos colectar, verdad? Tal vez podemos notar el autor del artículo, de un artículo o de una fuente. También podemos notar las fuentes de información del artículo. Está usando información de estudios universitarios o está usando de estudios de grupos acreditados como la NASA, el CDC, ejemplos así. También podemos notar el equipo o la compañía de las noticias. Por ejemplo, si otra vez si es el New York Times o en estos dos ejemplos, el que está en inglés es de una compañía que se llama The Onion y el de arriba es de una compañía que se llama El Deforma, que los dos se dedican a hacer artículos solamente para entretenimiento que normalmente no son basados en datos verdaderos. ¿Verdad? Y también podemos ver el ethos o la credibilidad de un autor, ¿verdad? Es un doctor que ha dedicado toda su vida al estudio de enfermedades y del COVID, o es el primo del tío de la esposa de tu bisabuela que solamente vio un video y lo compartió en el WhatsApp, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre esas dos cosas. También podemos ver la evaluación imparcial de verificadores de datos sobre un autor o sobre una fuente específica. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos hay grupos que se dedican a ver si políticos o artículos están basados en datos verdaderos. O sea que podemos ver con qué frecuencia mienten en los artículos o miente un autor con la ayuda de verificadores de estos datos, ¿verdad? Después nos preguntamos, ¿qué intentamos predecir? En este ejemplo de información falsa, solamente queremos predecir la fiabilidad de una fuente. Queremos ver si podemos contar con la información de una fuente o no. Y también nos preguntamos a quién impacta este modelo sistema, ¿verdad? Puedo pensar que impactará la reputación de fuentes, ¿verdad? Si están diciendo la verdad o no, negativa o positivamente, ¿de acuerdo? También afectaría a la persona común que lee estas cosas y que usa estos artículos o estas fuentes para informarse. También el autor de la fuente, ¿verdad? Y también podría cambiar la percepción que las personas tienen sobre lo que se haya escrito. Si hay muchos artículos escritos negativos sobre alguien, tal vez nuestra percepción de esa persona también sea negativa, ¿verdad? Y lo opuesto, que si hay muchos artículos positivos o que están basados en verdad, también podría afectar nuestra percepción de esta persona en una mejor luz. Entonces, paso 2 es desarrollar un modelo. Y nuevamente vamos a usar estas preguntas para guiarnos en este proceso. Entonces, ¿qué modelo usaremos? Ayer solo aprendimos de dos algoritmos, así que en mi ejemplo de verificar si noticias son confiables o no, solamente usaré el KNN, o específicamente el clasificador de Dexbo. Entonces me pregunto, ¿qué son las entradas y las salidas? ¿Verdad? ¿Qué información vamos a alimentar a nuestro modelo? Eso está muy relacionado con la información y datos que pudimos coleccionar anteriormente, en el paso anteriormente.
Aquí es a donde tal vez alimentamos nuestro modelo con el nombre del autor, las fuentes de un artículo, la compañía de noticias, etc. Y después, ¿cómo deberíamos probar nuestro modelo? ¿Verdad? Ah, bueno, primero las salidas, perdón. Hablé de las entradas, ahora las salidas. Para este ejemplo es muy simple. Nada más queremos ver si una fuente es faltoso o de confianza, como aquí a la derecha. Entonces ahora sí nos preguntamos cómo deberíamos probar nuestro modelo. Pero que nuestra primera inclinación es solamente ver si el texto de un artículo de una fuente está diciendo si es verdadero o no, ¿verdad? Pero eso tal vez sea un poco difícil entrenar, ¿verdad? Tenemos que saber muy bien cómo vamos a entrenar nuestro modelo, porque en ese caso creo que para entrenar nuestro modelo, para ver si lo que está diciendo literalmente los datos que está dando son verdaderos o falsos, vamos a tener que entrenar nuestro modelo para tomar toda la información que se haya escrito en el mundo, ¿verdad? Y eso no es posible, o sea que tenemos que ser un poco más inteligentes o tenemos que ser muy cuidadosos en cómo entrenamos nuestro modelo. Por ejemplo, en este caso podemos ver cuánto citan a otras fuentes de confianza, ¿verdad? Que cuánto, qué fuentes citan y si son de confianza. También podemos ver cuánto ha mentido esta fuente o este autor en el pasado y usar esas dos cosas para entrenar nuestro modelo. Entonces, finalmente, eso nos trae a nuestro último paso en nuestro proceso, que es ver qué sucede cuando implementamos nuestra solución o nuestro modelo, a quién afectó y tal vez usar esta información para mejorar nuestro modelo en el futuro. Así que, ¿qué sucede cuando lo implementamos? La primera cosa que nos tenemos que preguntar es ¿a quién beneficiará más? Otra vez, creo que beneficiará mucho a la persona común, otra vez, ¿verdad? Porque va a poder tener información verdadera finalmente y va a poder confiar en ella. Um, también podría beneficiar a políticos, también tal vez cualquier persona o cualquier cosa que haya tenido noticias falsas escritas sobre ellos, ¿verdad? Si, por ejemplo, celebridades o políticos que normalmente tienen artículos que los difaman, ¿verdad? Vamos a poder ver si son verdaderos o no. Pero ¿quién podrá dañar? También tenemos que ver. Tal vez podría dañar a sitios de redes sociales que tal vez a propósito o sin darse cuenta promueven noticias falsas. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, lo han traído al Congreso de los Estados Unidos para preguntarle muchas cosas de lo que deja que Facebook compartan las personas, ¿verdad? Porque en algunos casos daña a las personas. También podrían ser dañados aquellos reporteros o fuentes de noticias que simplemente cometieron un error honesto y ahora posiblemente pierden su credibilidad, ¿verdad? Si somos muy malos con cómo entrenamos nuestro modelo para decir si alguien es confiable o no. Y también nos preguntamos qué comentarios debemos colectar de las personas después de que lo implementamos. Tal vez las opiniones de verificadores de datos, esas personas imparciales que hablamos antes. Tal vez también querramos tomar en cuenta lo que dicen los sitios de redes sociales. También tal vez opiniones de fuentes fiables. Así que en conjunto usamos esta información para mejorar nuestro sistema. Por ejemplo, tal vez para proteger a aquellos reporteros honestos que solamente hicieron uno o dos errores, podemos hacer que nuestro modelo tenga más salidas que solamente factoso o de confianza, ¿verdad? Tal vez podemos implementar algo donde nos dé muchas cosas. Por ejemplo, podrá decir siempre de confianza, generalmente faltoso, muy faltoso, siempre faltoso, ¿verdad? Um, para que pues les dé más, para que no sea más malo pues con las personas que hagan que hagan errores honestos. Y bueno, ahora voy a pasarle nuevamente mi tiempo a Randy, que va a enseñarle más ejemplos que ojalá les inspire a ustedes para que hagan sus propios proyectos, sus propias aplicaciones.
Pablo, Yes. ¿puedes dejar tu pantalla, por favor? Oh, sí. So, next. Sí. Gracias. So, el primer ejemplo es de SOAPCAM. SOAPCAM usa el reconocimiento de imágenes para detectar si todas las personas se lavan sus manos. So, cuando sus manos están abajo de la cámara, el sistema va a contar 1, 2, 3 a 20 cuánto tiempo que tú lavas sus manos. So pueden usar el Teachable Machine para implementar algo como esto. Y gracias. So, lava sus manos por 20 segundos y hay un reloj. La cara es alegría. Y es triste cuando no lavas sus manos. Ok, next. El próximo es un sistema tutoriales inteligentes. So, Duolingo es un app y puede usar para aprender otros idiomas como francés en este caso. Y el app usa un clasificador de texto para implementar un asistente de voz que una persona que quiere aprender francés puede comunicar con para aprender más. So, para usar el KNN y los bloques en Scratch para implementar un asistente de voz para educación. Y next. Y finalmente, puede usar inteligencia artificial en la medicina. So, aquí, el doctor tiene escáneres cerebrales y puede usar reconocimiento de imágenes para detectar si hay anomalías en el cerebro de una paciente. So, de nuevo, puede usar Teachable Machine para hacer algo como esto. Y terminó. So, next, por favor. Bueno, ahora creo que Randy va a crear grupos para que sea su turno para crear sus propios modelos, ¿verdad? Les vamos a dar como 20, 25 minutos para que ustedes puedan crear sus propios aplicaciones. Are you gonna make breakout rooms for this? So, en un momento creo que va a crear. Can you go to like the next slide, I think? Oh, yeah. Yes. So, hay 4 cuartos en el chat. Puede tomar su preferencia si tú quieres. Y vamos a poner un enlace para un diapositivo, perdón, en que puede poner tus ideas. So, si tú tienes una preferencia, habla ahora. Sí, si tienen preguntas, pueden otra vez en el chat mandarlos, por favor.
como dijo Randy, creo que ahorita va a mandar un link, un enlace para que... Hay una pregunta, perdón, no esa- entendí muy bien cómo vamos a participar. así que ahora ustedes pueden, bueno, should we send the Teachable Machine link and like all the links? Les vamos a mandar los enlaces para que ustedes puedan hacer su propio proyecto. Y luego también lo va a mandar un enlace ahorita a Randy para que puedan crear su propia presentación, más o menos como aquí a la derecha, con su título, foto y tal vez contestando estas 3 preguntas que contesté yo para, por ejemplo, el ejemplo de las noticias falsas. So, Randy, are you sending the Teachable Machine? Oh, there we go. Ahí está mandando. Acaba de mandar un enlace Randy. Y aquí tendrán la oportunidad de poner sus propias cosas. Acabo de mandar el de Teachable Machine, el de Scratch. Y ahora van a tener oportunidad de hacerlos ustedes mismos. So, voy a crear los cuartos randomly. I don't know how to say I think that. you had a question real quick if you want to answer it. Oh, yes. Have you had problems during your career for being a woman? Or what's the most difficult problem that you have faced? Tato, do you want to? Yeah. No, no tengo mucha experiencia en el lugar de trabajo, pero en muchas clases yo soy una mujer y las otras personas son hombres y en el primer muchas veces es difícil participar participo en las discusiones pero Translate it. I can translate. it's like I've gotten used to it, and also like I know that I'm as smart as them, and like just because I'm a woman like doesn't mean that like I have the same right to be there, and that's helped me. Dice que al principio se puede sentir un poco sin confianza porque ve que es la única mujer en un cuarto y los demás estudiantes son hombres, pero dice que luego cree en sí misma, que sabe ella que es igual de inteligente, sino más inteligente que ellos, y que es capaz y que, sí, pues, que puede resolver los problemas y puede. And yeah, I've worked a little bit. And I think that sometimes it can be weird to be the only woman, but my boss right now is a woman and she's awesome. So I think having good mentors, both men and women and otherwise, has been really helpful. Randy dice que ella se ha trabajado un poco en industria y que dice que a veces es un poco raro ser la única mujer, pero que tener ahorita su mentor o la persona que está trabajando en su doctorado con ella es una mujer igual, que ella también la inspira mucho y que es importante tener a alguien a quien
pues puedas ir pues para preguntarle cosas y te pueda ayudar. Ok. Voy a abrir los cortes.
Creo que ahora vamos a ver qué proyectos hicieron. No sé si alguien quiera compartir específicamente lo que crearon. Pueden hacerlo si quieren. Si no, yo puedo solamente leer lo que hayan escrito las personas. ¿Quiere la persona que creó este ejemplo? ¿Quiere hablar? Si no, lo puedo leer como quiera. Ah, bueno, el ejemplo que... ups, sí, no puedo ver el chat. No sé por qué. Ah, aquí está. No tiene micro. Bueno, ah, creo que Dani Lugo hizo su proyecto sobre las mujeres y los feminicidios que han estado ocurriendo en México. De hecho, cuando quería hacer mi presentación de hoy, estaba pensando de hacer mi mismo proyecto en esto, en los feminicidios, porque verdaderamente es algo triste que está pasando en México. O sea, bueno, el problema que está tratando de resolver es desafortunadamente que desaparecen las mujeres, que desafortunadamente pues pasan muchas cosas malas allá. ¿Qué modelos haremos? Situaciones que viven las mujeres que son violentas, Teachable Machine. No sé si quieres elaborar un poco más en el chat, Dani, sobre lo que te refieres con esto. ¿Y qué sucede cuando lo implementamos? Lo ideal sería crear conciencia en la sociedad. Estoy de acuerdo. que, bueno, que sí, que hagamos más conciencia, que se respeten más a las mujeres en México. Bueno, no solamente en México, también acá en los Estados Unidos, el resto del mundo. Dice Randy que quién hizo el proyecto. No sé si fue Dani la que la hizo. O sí, Dani fue la que hizo este proyecto. Dice que a lo que se refiere con el modelo es que mostrando imágenes de casos reales y ver que realmente entra en el parametrón de agresión. Okay. Sí, creo que sí, se puede. Si tomamos imágenes de las víctimas, se pueden ver si alguien fue víctima de algo triste así. Bueno, sigamos con el segundo proyecto. Enseñanza de inglés. ¿Alguien quiere presentar o quiere hablar de este proyecto? Yo, adelante, Carolina. Carolina y Grecia, adelante. Sí, sí. Aunque te dé pena, puedes. Hola, Hola, hola. ¿me escuchan? Sí, Hola, ¿así? sí. Pues lo que ya había pensado, porque pues por lo que sé es como que la educación acá en México es muy escasa y por ejemplo para aprender algún otro idioma eh, normalmente se considera como que para estatus sociales más altos. Entonces, pues lo que ya había pensado era como enseñar este idioma, empezando por mi comunidad porque es pequeño y hay como falta de accesos a la aprendizaje. Entonces pensaba utilizar, por ejemplo, el Shadow Machine y el reconocimiento de imágenes a través de este, especialmente como para niños, porque es a los que pues, son como el futuro, ¿no? Además de que es más fácil aprender algún idioma cuando son niños. Y ya, entonces lo que pensé que al implementarlos podrá ayudar a más personas a aprender algún otro idioma para un futuro y que tengan ¿cómo se dice? Un mejor aprendizaje. Sí, muy buen hecho. Creo que es un poco curioso, ¿no? Que cuando alguien
sabe 2 idiomas. Cuando es de una clase más alta es bueno, cuando es una clase más baja es como que bueno, aquí estoy hablando específicamente de aquí en los Estados Unidos, que a veces las personas son un poco xenofóbicas y como que no les gusta que hablen 2 idiomas las personas por alguna razón, pero sí, yo veo mucho mérito en eso y creo que es muy importante poder enseñar el inglés o un idioma a todas las personas sin importar de qué clase vienen. Entonces, el que sigue es clasificación de insectos. Wow. Ah, la persona que haya hecho quiere hablar sobre el proyecto. Tal vez. Sí, no, tal vez. Hola. Daniel. Bueno, pues prácticamente este modelo de proyecto se basa en la identificación de insectos porque hay bastantes categorías y a veces es muy fácil confundirlos porque se parecen bastante. Y por ejemplo, algunos la diferencia es nada más que el ala tiene más fibras que el otro o que es un poco más gordito que el otro. Y a veces eso puede hacer la diferencia entre un insecto que no es venenoso y uno que sí es venenoso. Entonces podría ser una aplicación muy útil para las personas que se dedican a este tipo de investigaciones. Sí, perdón, se me prendió mi Google Home por alguna razón. Creo que dije una palabra. Quiero decir. ah, sí, creo que también es otro proyecto muy buen hecho. Creo que sí, creo que cuando enseñamos esto a veces hablamos de la clasificación de cosas que tal vez aprendemos en la ciencia o cosas así. Hablamos de la calificación que aprendemos en la ciencia y cosas así, y creo que es un buen proyecto. Hablamos de la calificación de animales o de insectos, creo que ayudaría mucho en eso y ayudaría mucho en la taxonomía, creo que así se llama en español. Bueno, el siguiente proyecto es la conservación de la vida marina. Sin cuando son insectos, pues, sí. Que la conservación de la vida marina, que haya hecho este proyecto, ¿quiere hablar? No tiene micrófono, Rocío. A ver, puedo leer lo que dijo. El problema que quiere resolver es evitar la captura de ciertas especies marinas y preservar su vida durante un sports fishing implementando el catch y release. O sea que usarías, por ejemplo, en vez de podrías usar el reconocimiento de imágenes para saber cuáles peces o cuáles especies hemos capturado o cuáles son que están, ¿cómo se dice? Endangered, no sé cómo se diga en español, perdón. Pero sí creo que... En peligro. En peligro, gracias. Las especies que están en peligro sería muy importante para eso. Y dice que, ¿qué sucede cuando lo implementamos? Toda captura de especies debe ser probada por una app de reconocimiento de imágenes para posteriormente ser valorada por los jueces del torneo. O sea que también estás hablando específicamente de usarlo como para el deporte y para así facilitar cómo damos puntos en un deporte de sports fishing. O sea que sí, creo que también eso podría funcionar. Pero creo que y también se podría ayudar mucho en la conservación de las especies marinas. La próxima es sobre la salud. El que escribió quiere hablar un poco sobre ello. Tal vez.
Oh, tampoco tiene micrófonos. O sea que habla de qué problema podemos tratar de resolver. Personas que no guardan distancia entre sí en espacios públicos. Yo que puedes elaborar un poco más, creo que no entiendo bien. Sí, para los animales. Guiados, incluso espaciados y otros podrían tomar conciencia de sus actos de... Oh, esto es en referencia al COVID y que tenemos que mantener distancia y puede ayudar en eso. Ok, sí, eso tiene. Sí, tiene mucho sentido. Sí, sí. Sería muy interesante desarrollar este tipo de cosas. Creo que sería muy importante ahora especialmente. No sé cómo esté en México, pero aquí en los Estados Unidos hay muchas personas que desafortunadamente no creen en esto y creo que te ayudaría mucho sí, para ayudar en la salud y para que el COVID desaparezca. Ah, sí, yo también. Súper buena propuesta, dice alguien. Yo también digo lo mismo. Aquí dice discriminación del género. El que haya escrito este quiere hablar un poco más, tal vez. O tampoco tiene un micrófono. Ok. Este es de Karen López. Dice que lo que quiere resolver es la discriminación que hay entre los géneros. Y, y bueno, creo que sí. Nuevamente es algo muy importante que tenemos que resolver. Es muy importante porque, pues, como vimos ayer en uno de los ejemplos que nos enseñó Randy, que el Amazon, de hecho, quiso implementar algo que juzgara a las personas que quieren un trabajo ahí. Pero lo que pasó al último es que como no había muchas mujeres que trabajan en el Amazon, aunque algunas mujeres tenían los mismos credenciales, tenían la misma experiencia o a veces hasta más experiencia que un hombre, ah, les daban les daban, ¿cómo se dice? No les daban el trabajo porque el algoritmo o el programa que habían hecho decía que no eran capaces para el trabajo, que pues era muy malo, ¿verdad? O sea que sí, hay mucho mérito en esta discriminación de género y creo que definitivamente no solamente específicamente para un proyecto, sí, pero sino es algo que tenemos que tomar en cuenta en todos los proyectos que desarrollamos, que no dejemos que nuestros modelos discriminen a las mujeres o discriminen a una minoría o discriminen a otra persona. Y finalmente, creo que el último proyecto que está aquí es sobre la basura. ¿Alguien quiere, el que ha escrito este, quiere hablar un poco sobre su proyecto? Hola, fui yo. Hola. Pues bueno, yo puse la basura, pero la contaminación como en comunidades, como en espacios más reducidos para que empecemos así de poco en poco. Y pues el modelo que yo creo que deberíamos usar es el de Teachable Machines para que la gente como que vaya reconociendo y pues yo tuve la idea así como de que ya cuando tuvieras la imagen, así como que la gente al verlo, como que tomaría más conciencia si se ve así más sucio que otras comunidades o así, y empezaría a empezar a limpiar más para no querer exponerse y así. Sí, sí, igual tiene mucho mérito, creo que es un poco, da un poco miedo cuánto cuánto se ha estado contaminando este mundo y creo que es muy importante. De hecho, creo que esto mismo es una cosa que han estado trabajando mucho los ingenieros, la basura en el mar, la basura en la tierra, incluso la basura en el espacio, que si pasa algo, ¿verdad? Y le pega a los satélites o algo así, podría causar mucho malo.
que sí hay mucho mérito en esto, en poder limpiar la basura y poder limpiar nuestro mundo, porque es muy importante. Y creo que ya fueron todos los proyectos. Parece que ya pasaron todos. No sé si Randy quiera decir cosa más o si alguien quiera decir otra cosa. Chicas, muchas gracias por todos sus proyectos, estuvieron geniales y realmente tienen unas ideas muy padres. Antes que nada, me gustaría que las que se quedaron hasta ahorita, si quisieran participar en prender su cámara para la última foto y igual quedarse tantito para la entrega de los reconocimientos a Randy, a Tejo y a Pablo. Hola. Es bueno poder poner una cara a la voz. Un rostro a la voz, sí. Muchas gracias. Ahora voy a pasar los reconocimientos. So I'm gonna give you all the recognition for giving this course, and thank you so much to Randy, Tejo, and Paul. Thank you, Sammy. Sí, muchas gracias. This is for Randy. Thank you so much. Muchas gracias. Gracias. This is for Tejo. Thank you so much, Tejo. And this is for Pablo. Thank you so much, Pablo. Muchas gracias. Thank you to giving a little bit of your time and giving us this information to all of us. We really enjoy it, and thank you. Thank you so much. It was amazing. Por supuesto. Eso es todo. Muchas gracias para tu participación. Y voy a compartir las diapositivas con Izumi y con Betty. Y también mi correo mi email es de también. So, si tú quieres decir hola, decir hola. Pero gracias. Gracias a todas, chicas. Eso fue todo y muchas gracias por estar en este taller. Gracias, señor. Muchas gracias a todos por venir. Bye, bye. Oh, there's a question in the chat about if the recordings can be shared. Yes, definitely.